muy especial. Today is a special afternoon Porque el equipo ministerial de esta casa, los líderes, because the leaders of this house, hemos estado cogiendo unos talleres y un entrenamiento, we've been taking some trainings posiblemente casi como 2 meses y medio por ahí. for almost 2 months. Martes tras martes, 1 hora y media. Tuesday after Tuesday, 1 hour and a half. Y hemos sido empoderados, llenos de poder, de And we autoridad, have been empowered and full of authority, pero sobre todas las cosas de but above sabiduría. all, of wisdom. Y conocimos a un pastor We met a pastor. y desde la primera vez que lo conocimos, Since algo the nos first entrelazó con él. We met him. We became Su tangled with carisma, him. su amor, His charisma and su his love, sencillez sobre todas las cosas y su humildad. his simplicity and his humbleness. Gana corazones. He gained hearts. Un pastor de años de experiencia, A pastor with experience, con un ministerio para equipar líderes with a ministry to equip leaders, y ayudar a pastores para dar un otro nivel a and to su help ministerio. pastors to reach another level in their ministries. Y yo me siento más que contento And I feel more than happy que ayer terminamos las 2 últimos talleres, ayer that en la yesterday tarde, we finished the last 2 trainings, y hoy él se quedó para ministrar en la casa. and he stayed today to minister Vamos, here. ¿cuántos están alegres? ¿Dónde Come están on, los how many líderes? of you are happy? Where are the leaders? ¿Dónde están los Where líderes? are the leaders? Oye, José, qué bueno que estás aquí, ¿ah? Ya has cogido vacaciones, pero está ahí. Está ahí, está ahí. Eso es. Por eso yo veía a Cari también tan contenta y riéndose. Yo quiero que se pongan de pie, por favor. I want you please to be on your feet. Nos ponemos de pie We stand up porque muchas personas Because a lot of se people alegran y se emocionan get happy and get excited cuando delante de ellos va a hablar alguien que tiene una posición en el gobierno when they're going to listen to someone that has a position in y government la gente lo admira. and people admire them. Muchas veces nosotros también vemos a un artista famoso, A lot of times we see a famous artist, le tiramos fotos y queremos we tirarnos take fotos pictures con of él. them. En otras ocasiones vemos a personas que tienen una posición económica alta We see people that are rich and have positions. y nosotros los reconocemos y decimos, wow, mira quién está ahí. We recognize them and say, wow, look who's there. Pero quiero que sepan que ninguno de esos 3 tipos de personas But I want you to know that none of those people tienen nada para darte. have nothing to give you. Pero cuando nosotros aprendemos como una casa como esta But when we learn in a house like this, y tenemos discernimiento, and we have discernment, cuando llega alguien que porta algo de parte del when Señor, someone comes that has something powerful from God, nosotros entonces le reconocemos, nos ponemos de pie then we put on our feet. y como dice la escritura, el que honra a los profetas And like the word says, es merecedor de recibir la unción de los profetas. those who honor the prophet are deserve hoy, to receive the anointing para of mí the es un prophet. privilegio. So it's a privilege for me. Quizás no es reconocido mundialmente, He might not be recognized quizás el globally. mundo entero no lo conoce, Maybe they don't know him everywhere. pero en el cielo conocen su nombre, But in heaven they know his name. pero en el trono de Dios conocen su apellido, But in the throne of God they know his last name. porque está expandiendo el reino de Dios. He's expanding the kingdom of God Mire, sin fama, sin mucha prepotencia, without fame, pero cumpliendo lo que Dios puso en sus manos. but committing to what Y yo God put quiero in his hoy, heart. como siempre lo hacemos, And I want you today, que los the way hijos we de la always casa do, that the children of the house recibamos con un fuerte aplauso, receive with great con noise, alegría y con gozo. with joy. Escuche bien, Listen, al pastor Elkin Bastida, pero sobre todo a mi amigo pastor. my friend. Vamos, vamos, que se oiga. Gracias. De verdad para mí es todo un honor y un privilegio estar en esta casa muy hermosa, de verdad. It is a great honor to be in this beautiful house today. Pastor, apóstoles, de verdad es todo un honor. Apostles, this is a great honor. Pero el que merece todo el honor y la gloria es Él. But he that deserves the glory Y and a the Él es el que le honor. vamos a dar el mejor aplauso que le has podido dar en esta tarde. Vamos a dárselo Come on, give him fuerte, your best praise, porque es el que lo merece. because God deserves the glory. Puedes tomar tus asientos. You may be seated. Bueno, me quiero presentar nuevamente. Soy el pastor Elkin Bastidas. And Pastor Bastidas,
Soy colombiano. I'm Colombian. Tengo más de 15 años ejerciendo el ministerio como pastor. Been pastoring for more than 15 years. Estuve en las fuerzas militares de mi país, en Colombia. I was in the armed forces in my country. Hice toda mi carrera militar. And my whole career was military. 25 años. 25 years. Estuve sirviendo aproximadamente unos 20 años Serving 20 years in the military. en lo que se conoce como la Fuerza Silente, Quilente Forces, que son los submarinos de guerra. which are the Marines of the war. Una nación se conoce por su poder, One nation is known by its power por los submarinos. because of their soldiers. No toda nación tiene submarinos, Not all of them have soldiers. porque es el arma que tú no sabes dónde está. Those type of soldiers are a Y weapon that cuando te sorprende, te sorprende. you don't know where they are, and they'll surprise you. Y bueno, pasar por las fuerzas militares. Or going through the armed forces, Ayer yo le comentaba a alguien del equipo I was telling one of the team members, que todos los procesos que Dios te pone a vivir en la vida the processes that God puts you through in your life es porque tienen un objetivo is because they have an objective y tienen un propósito de reino. and a purpose of kingdom. En mi caso particular, In my case, yo siempre he dicho que he vivido el proceso como Moisés. I've always said I've lived the process like Moses. Moisés, para convertirse en un conquistador, In order for Moses to become a conqueror, le tocó pasar por Egipto, he had to go through Egypt. porque el pueblo de Israel The people of Israel tenía mentalidad de esclavo. had slave mentality. Fueron 400 años con mentalidad de esclavo. 400 years in that same Y mentality. el único que podía entender cómo se conquista And the one who could understand how to conquer era Moisés. was Moses. Estaba en una potencia, He was in a potent, en una nación de conquista. in a place and a Y nation esos of principios le quedaron a conquering. él. And those principles were E in his incluso se lo transmitió a su discípulo. hand. Inclusive, he transferred them to Porque the el que disciples, termina conquistando es Josué. which ended up being with Joshua. Y en mi caso particular, And in my case particular, entendí que el Señor me pasó por esos 25 años de fuerzas militares I understood that God was putting me through those 25 years of military para cumplir este propósito to complete this purpose de esta organización que se llama Instituto I7. of this organization that I have. Somos una organización que tenemos aproximadamente 4 años y medio de estar en este país. An organization that we've been here in the United States for 4 years. Comenzamos de cero, We started with zero sin que nadie nos reconociera, without being recognized, pero con un corazón bien entusiasmado, but with enthusiasm, sabiendo de que Dios iba a hacer cosas grandes. knowing that God would do great things. Hoy, 4 años y medio después, 4 years later, somos una empresa, porque somos una empresa legalmente constituida aquí en este país, we are an enterprise, a legal one in this con más country, de 10 empleados, with more than 10 employees. y en 4 años y medio And in 4.5 years, hemos podido capacitar más de 300 iglesias latinas. we have been able to mentor over 300 Latin Es churches. una dinámica de semana tras semana. It's a work of week after week. Aproximadamente con mi equipo With my team, estamos capacitando un promedio entre 30, 35, 40 iglesias por semana. we're mentoring 30 churches plus per week. A mí, como esto me apasiona, This is my passion. aproximadamente estoy capacitando unas 14, 15, 16 iglesias por semana. And I myself, I'm doing 14 to 15 churches. Y ahí es a donde week. tuvimos el gran honor de conocer a los apóstoles. I had the great honor of knowing the apostles. Pero lo más importante de todo esto The greatest and most important thing es que no es simplemente una capacitación, is just not setting your mentality, sino generar vínculos de reino, but to become amistad, friends. porque eso es lo que lleva a trasladar. La iglesia se ha propels us. dividido mucho. Because the church has been divided. En los talleres yo siempre he dicho que los que nos dividimos la iglesia somos nosotros los cristianos. And workshops, I say that we divide ourselves as a Yo church. todavía no conozco la primera iglesia de testigos de Jehová que se haya dividido. I have yet to find the Jehovah's Witness church. La que that sí has son las been iglesias divided. cristianas. It's the Christian churches. Y la misma Biblia lo dice. And the Bible says, Divide, bueno, eso es un dicho, divide y reinarás. divide and king. Entonces debemos estar unidos como pueblo, And you will raise porque together. estamos en los últimos tiempos. We should be like that as the kingdom. Pero bueno, sin más preámbulo, Without further ado, quiero que incline un momentico tu rostro let's lower y your vamos a heads. poner este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias Father, we thank you por la oportunidad de estar aquí, for the opportunity to be de here. adorarte, alabarte y bendecirte, Worship you and bless you. sabiendo de que nuestra adoración y nuestra alabanza Knowing that our worship and praise ha llegado a tu trono
has gone to your throne como un incienso agradable. like an incense that's agreeable. Ahora te pedimos And we ask you, que sea tu Santo Espíritu hablándonos, let it be your Holy Spirit speaking to us, transformándonos. transforming us. Que como entramos en esta tarde por esa puerta, The same way we came in through those doors, salgamos completamente diferentes. we come out different. Y que la palabra que vamos a recibir de tu corazón And that the word that we're going to receive from your heart sea dando fruto a partir de este momento. give us fruit this moment. No al 30, Not 30%, no al 60, not 60, sino al 100 por uno para tu but gloria. 100% for your glory. En el nombre que es sobre todo In the nombre, name above all names. en el nombre de Cristo In Jesús. the name of Jesus Amén Christ. y amén. Amen and amen. Y el título de la enseñanza del día de hoy The theme for today, le hemos puesto: o aprendes por instrucción o aprendes por experiencia. either you learn by experience or you learn by instruction. De alguna de las dos maneras vas a aprender, o por instrucción o por experiencia. By one of the ways you have to learn. Si through quieres me puedes experience or acompañar instruction. en tu móvil, en tu tablet, en tu Biblia. Follow me in the scriptures. Libro de Jonás, capítulo 4, The book of Jonah in your phone, your Bible, whichever one. The book of Jonah. versículo 1 al 11. Nuevamente te lo repito. Jonás, capítulo 4, Jonah chapter 4, versículo del 1 al 11. going through verse from 1 to 11. Ok, mira lo que dice las Sagradas Escrituras. Pero disgustó mucho a Jonás. Estamos hablando de un profeta de Dios, no es cualquier persona. Pero esto disgustó mucho a Jonás. Y lo hizo enfurecerse. ¿Sí? Dos actitudes. Se enojó, pero también se enfureció. But it displeased Jonah, exceedingly Jonah, and he was very angry. Two attitudes. Así que oró al Señor de esta manera: So he prayed to the Lord. oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Mira esta oración. No es una oración cualquiera. Te suplico que me quites la vida. Dice Jonás: prefiero morir que seguir viviendo. Esta es la oración de un profeta. Prefiero morir que seguir viviendo. Y mira cómo le contesta el Señor. Muy amablemente le dice: Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Ok. Let's go to verse 2. And he prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I fled before unto Tarsus. For I knew that thou art a gracious God and merciful, slow to anger and great of kindness and repentance of evil. Verse 3. Therefore now, O Lord, take, I beseech thee, my life from me, for it is better for me to die than to live. Verse 4. Then said the Lord, dost thou well to be angry? This is, listen to how the Lord is speaking to Jonah. Ok, y dice Jonás: salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. So Jonah went out of the city and sat on the east side of the city, and there made him a booth and sat under it, under his shadow, till he might see what would become of the city. Pero en ese momento Jonás estaba enfurecido. At that moment, he was infuriated. Y mire lo que dice las Sagradas Escrituras: Look what the scriptures say, cómo es nuestro Dios. how God is. Para aliviarlo de su malestar, para quitarle la rabia, To take away his grief, Dios el Señor dispuso una planta. he put a plant. A mí me gusta mucho una versión que dice una calabacera, más específica, He prepared a gourd, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. which grew over to cover him with shadow over his head. Jonás se alegró muchísimo por la planta. And Jonah was very happy for this plant. Pero al amanecer del día siguiente, At the next day, Dios dispuso un gusano bien pequeño he put a small worm para que hiriera la planta y esta se marchitó, se murió. to hinder the leaf, and it could die, wither. Al salir el sol, Dios dispuso un viento abrasador. At the rising of the sun, God brought a wind. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. And the sun was hindering to the point of failing.
con deseos de morirse nuevamente, with desires to die again. segunda vez, después que ya el Señor lo había calmado, ahora desea otra vez morirse. Estamos hablando de un profeta. We're talking about a prophet after God, giving him some release. He felt he needed to die. Y exclamó, And he called, prefiero morirme que seguir viviendo. I prefer to die than to live. Pero Dios le dijo a Jonás, And God said to Jonah, nuevamente le dice, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por una planta? dost thou will to be angry for the gourd? ¿Y qué le responde Jonás? And what does Jonah respond? Claro que tengo la razón. I do well to be angry, Me muero de rabia. even unto death. El Señor le dijo, tú te compadeces de una planta And the Lord said, thou hast pity on the que gourd, sin ningún esfuerzo de tu parte for the which thou hast not labored, creció en una noche neither madest it grow, y en la otra pereció. which came up at night, perished in the night. Y de Nínive, que la tienes ahí al frente, And from Nineveh, that's una gran ciudad donde hay más de 120,000 a personas, great city wherein more than 6,000 people que ninguno de ellos distingue de su mano derecha de su mano izquierda, cannot discern from their right or their left hand, y tanto ganado que hay en esa ciudad, and also much cattle. no habría yo de compadecerme. El reino de los cielos The kingdom of heaven es un reino de gozo, is the kingdom of joy, de paz peace, y de misericordia. and of mercy. El diccionario The dictionary define la palabra gozo defines the word joy de la siguiente manera: the following way: es la posición del alma the position of the soul en un tono de satisfacción in a tone of satisfaction, a causa de un acontecimiento agradable according to an occurrence, o por algún pensamiento que despierta alegría an agreeable one, or a thought that awakens your joy y satisfacción. and satisfaction. Hay una gran diferencia entre estar alegre y estar gozoso. There's a difference between being joyous and being happy. Y el diccionario lo describe And the dictionary describes it como algo externo as an external thing que llega a tu vida, that comes to your life, una noticia, a news, y satisface tu alma, and satisface tu satisfies vida. your soul, your life. La primera vez que aparece la palabra gozo en las Sagradas Escrituras The first time in the scriptures that you hear the word joy es en el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 47. is in Deuteronomy 28:47. Y la Biblia dice lo siguiente: And the Bible says, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo thou hast not served the Lord your God with joy, y con alegría cuando de todo tenías en abundancia. when you had everything in abundance. Por eso sufrirás hambre y sed, Therefore you shall suffer hunger and thirst, desnudez y pobreza extrema, nakedness and poverty, y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. and you will be slaves to the enemies that God will Ellos send. te pondrán un yugo de hierro sobre tu cuello They will put an irony yoke over y te you, destruirán por completo. and they will destroy you completely. El Señor le estaba diciendo a su pueblo: God is telling his people, te lo di todo, I gave you everything. te lo entregué todo, I gave it to you. y ni siquiera te gozas. And now you don't even Ni joy. siquiera eres una persona agradecida de lo que yo te lo he dado. And you're not even grateful. Ahora te voy a apretar un poquitico Now I'm tightening you a little bit para que entiendas so you can quién es understand el que te ha brindado todo. who has given you everything. Cuando tú y yo eso lo entendemos, When we understand that, es cuando podemos clamar todas las mañanas: is when we can call out in the mornings, el gozo del Señor es mi fortaleza. declare the joy of the Lord is my Cuando strength. tú eso lo llegas a entender día a día, que te levantas y haces tu primer aliento al salir de tu cama, ahí es cuando tú puedes decir de lo más profundo del corazón: el Señor es mi gozo. When you es mi take your first esperanza. breath and understand that, that's when you can really say the joy of the Lord is my strength. Por eso la Biblia menciona That's why the Bible mentions 3 tipos de gozos. 3 types of joy. El primer tipo de gozo Number 1, es por las bendiciones recibidas. through the received blessings. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 27, 2 Chronicles chapter 20 verse 27 dice lo siguiente: says the following: más tarde todos los de Judá y Jerusalén, Therefore all of those of Judah and Jerusalem, con Josafat a la cabeza, with Jehoshaphat at the head, regresaron a Jerusalén came back to Jerusalem llenos de gozo, filled with joy, porque el Señor los había librado de sus enemigos. because God had delivered them from their enemies. La Biblia menciona The Bible mentions que el pueblo de Israel that Israel estaba siendo hostigado por 3
pueblos. were chastised by 3 different, No era uno solo, eran 3 que se venían en contra del pueblo de not Israel. just one, but 3 kingdoms that are against Israel. Josafat entiende la magnitud de la situación. Jehoshaphat understands the magnitude. Y él dice, estamos perdidos en este momento. He says, we're lost right now. Pero él clama al Señor, dice, But he calls to the Lord, y el Señor le da una respuesta. and God responds, Quédate quieto, be still. que yo soy el que me encargo de la situación. I am in charge. Quédate quieto, Be still. que aunque veas que el enemigo es mucho más poderoso, And even though you see this enemy stronger, yo me encargo de la situación. I'm in charge. Y yo no sé si esta palabra será para alguien en esta mañana. I don't know if this word is for someone today. Quédate quieto, Be still. que Él es el que va a actuar. That God is in charge. Quédate quieto, Be still. aunque lo veas 3 veces más grande que tú, Even if you see your enemy bigger than you, Él es el que va a actuar. God is in charge. Y me dice las Sagradas Escrituras The Bible tells me que Josafat obedeció. that Jehoshaphat obeyed. Y dice la Biblia The Bible que says estos 3 pueblos, that these 3 en un kingdoms, momento cuando se unieron, when they got se united, confundieron entre ellos mismos. they were confused among Y them. entre ellos mismos se quitaron la vida. And amongst themselves, they killed each other. Cuando llega Josafat con el pueblo, Jehoshaphat gets to the battlefield. encuentra todo ese ejército derrotado He sees his enemies dead. y empiezan a recoger el botín de guerra. And they start picking up their 3 war. días recogiendo el botín de guerra. 3 days picking up Estamos the hablando war. que cogieron un diamante y regresaron a casa. Picking up different tools and returning home. 3 días recogiendo el botín de guerra. 3 days. Oye, ¿quién no se goza recogiendo 3 días? Dinero, oro, 3 días Who would not recogiendo rejoice? botín. Picking up Y esa es la gold, primera, diamond. la primera vez That's the first time que aparece este tipo de gozo por las bendiciones recibidas. they see this type of joy from the received blessings. El segundo tipo de gozo que aparece en las Sagradas Escrituras Joy number 2, es por la redención de tu vida. through the redemption of your life. Isaías capítulo 35, versículo 10, Isaiah 35:10. y dice la Biblia, y volverán los rescatados por el Señor And the ransom of the Lord y shall entrarán en Sión come to Zion con cantos de alegría, with songs of everlasting joy coronados de una alegría eterna. upon their heads. Los alcanzará la alegría y el regocijo, They shall obtain joy and y se gladness, alejarán la tristeza y el gemido. and sorrow and sighing shall flee away. Muchas veces hemos cantado, Oftentimes we have sang, hemos adorado with worship, y le decimos al Señor, we tell the Lord, Señor, gracias por tu redención. thank you for your redemption. Y a veces no tenemos claro el concepto de la palabra redención. When the concept is not clear of redemption, Y te quiero contar en esta pequeña historia para que te quede guardado en tu corazón I want to tell you stories that can remain lo in que your es la heart. redención. What is redemption? Un niño A kid fabrica un barco de madera fabricates a wooden boat. y él quiere probarlo, He wants to try it. quiere probar su flotabilidad He wants to see how it floats en un río. in a river. Él lo pone He puts it. y de pronto las corrientes se llevan a and su the barco de waves madera. take the wooden boat. Obviamente este niño se pone triste. Obviously, he's saddened. Días después Days later, va al centro, al downtown, goes to downtown. y se encuentra que su barco está exhibido He finds his boat exhibited en un almacén. in a warehouse. Y él se da cuenta que tiene un alto precio. He sees that it's priced very high. Pero él sabe He knows que ese es su barco that's his boat porque él lo creó. because he made Él it. la tiene clara. Ese es mi barco. He knows that it's Y entonces mine. este niño So this kid va a casa, goes home, rompe el chonchito, se le dice, el marranito, la alcancía. En mi país le dicen el chonchito, la alcancía, he breaks something. y va y compra este barco. Oh, he breaks his piggy bank and he goes buys this boat. Y él dice, And he says, un día te me fuiste de mis manos, the day that you left my hands, pero yo hoy he pagado un alto precio but now I have paid a high price para for que you. vuelvas hoy otra vez a So mis you can manos. come back to me. Y esa es la redención. And that's redemption. Tú y yo un día nos fuimos de las manos del Señor. You and I Y Él pagó un alto precio en la cruz left one para day, que tú estés hoy aquí. but he paid a high price at Calvary so you can be here today. Ese es el segundo tipo de gozo, That is the second type of joy por la redención. because of redemption. Y el otro tipo de gozo que habla las Sagradas Escrituras And the third type of joy es el gozo del Espíritu Santo. is the joy of the Holy Ghost. Juan capítulo 16, versículo 20 al 22. John 16:20 to 22. Ciertamente les aseguro que ustedes Verily, verily, I say unto you, llorarán y se lamentarán, ye shall weep and lament, mientras que el mundo se alegrará.
But the world shall rejoice, se pondrán tristes, shall be sorrowful, pero su tristeza but your sorrow se convertirá en shall alegría. be turned into joy. La mujer que está por dar a luz A woman, when she is in travail, siente dolores porque ha llegado su momento, has sorrow pero en cuanto nace la criatura, because her hour has come. But as se olvida de su angustia she is delivered of the child, she remembers por la no more alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. the anguish for joy that a man is born into the Lo world. mismo pasará por ustedes el día de hoy. And ye now therefore have sorrow. Ahora están tristes, Again, your heart shall be rejoiced. pero cuando vuelva a verlos se alegrarán. Cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esta alegría. And no man can take this joy from you. Grábate eso. Nadie te va a quitar el gozo del Señor. Register that. Nobody No can va a take the haber joy of the Lord from potestad, demonio, no va a haber nada que te va a quitar el gozo del Señor. you. No demon nothing shall take away the Lord's joy. Ya teniendo claro los tres tipos de gozos, Now having this cleared up, these por las three joys, bendiciones recibidas, receive blessings, por la redención redemption, y porque el Espíritu Santo vive en tu ser, because the Holy Spirit lives in you. la gran pregunta del $1,000,000 es: The $1 million question is, ¿y por qué hay tanto cristiano amargado en la iglesia? why are there so many miserable Christians? Tan, taratatán. ¿Y por qué hay tanto cristiano Why amargado? is there so many miserable Christians? Mira, te lo voy a responder. I'm going to tell you the answer. Porque desafortunadamente Unfortunately, muchos cristianos many Christians tienen el espíritu de Jonás. have the spirit of Jonah. ¿Y cuál es el espíritu de Jonás? What's that spirit? Juicio Judgment y no misericordia. and no mercy. Ese es el espíritu de Jonás. That's the spirit Juicio, of Jonah. Judgment, pero no but misericordia. no mercy. Ahora, Now, esto no sucede en esta iglesia. it doesn't happen here. Aquí no sucede. It doesn't happen Eso here. sucede en otras iglesias donde juzgan a los pastores. It happens in other churches with Y pastors ahora el and judges. pastor, ¿por qué se viste así? Why does the No, esto pastor no sucede dress aquí, like- eso lo tengo claro. It doesn't happen here. Just Ahora, clarify. ¿por qué el pastor quiere cambiar las alabanzas de esta manera? Why does he have to change the praises? Ahora, ¿por qué no son los coritos de antes? Why not the old song? Eso es en otra iglesia, esto no es aquí. Other churches not here. Porque muchas veces lo que quieren es juicio Because a lot of times you see judgment y no misericordia. and no mercy. Y ese espíritu se ha metido en la iglesia. And that spirit has entered the church. Y nos dedicamos a juzgar, We judge, a señalar. we signal, Y se nos olvida lo más importante: and we've forgotten the most important, la misericordia. mercy. Ahora, Now, Jonás, si lo vemos desde el plano humano, if we see Jonah from a human no la standpoint, tenía fácil. he didn't have it easy. Jonás tiene al frente una metrópoli en aquella época. He has a metropolis in front of him. Estamos hablando 120,000 personas. Talking about 190,000 people. Y el pueblo asirio, los ninivitas, The Syrians, the Ninevites, ellos tenían una manera de controlar a sus opresores they had a very controlling manner against their oppressors, psicológicamente. psychologically. Ellos cuando conquistaban un pueblo, When they conquered a land, lo que hacían what they did, eran barbaridades. it was atrocious. Podían poner en el centro de la ciudad They put in the center of the city a una familia entera a whole family y quitarles la piel vivos. and de-skin them alive. Podían poner a una familia y los ponían como trofeos. They would put them as trophies. En nuestros países, cuando uno va a comer pollo, In our country, when we eat chicken, hay asaderos de pollo. you see the rotisserie. Bueno, así mismo atravesaban a las personas Just like that, they would y los ponían como banderas torture people and put them as para que flags los otros pueblos so that the others se dieran cuenta de la barbaridad que estaban haciendo los ninivitas. can see how evil they were. Y el pueblo de Israel, And the people of Israel, ellos tenían claro they had it clear la barbaridad que hacían los ninivitas. how bad they were. Y les tocaba pagar impuestos Therefore, they were taxed para no recibir ese castigo. so that they won't receive that punishment. Y ahí es donde viene nuestro Dios Here's where God comes y le dice lo siguiente a Jonás: and says the following to Jonah. necesito que le prediques a esos que están I allá. need you to go preach to those. Necesito que vayas a esos, al que te está oprimiendo, y que le prediques allá. I need you to preach to your oppressors. Y ahí es cuando Jonás This is where Jonah se para en la raya stands in the line. y dice: yo no voy para allá. He said, not me, I ain't going. Al contrario, On the tú me contrary, envías para allá, yo voy para el otro lado. you send me over there, I'll go the other way. Y él mismo se compró el tiquete He bought his own ticket, del barco, se va para Tarsis, goes to Tarsus, y la Biblia dice que en Bible un momento says- determinado en medio de la navegación that during the navigation, empezó un oleaje tremendo. a storm arose.
Se empezaron a mover los cimientos del barco. A storm arose. Los marinos entendían que cuando salieron de puerto el clima era un clima agradable. The people knew that when the climate was good, Algo no está pasando normal en el barco. but it wasn't normal. Si el día era un día It agradable was a good day, y empezaron a averiguar, pero ¿qué es lo que pasa? and they're trying to figure out what's going on. Y la Biblia menciona que abajo estaba Jonás plácidamente dormido The Bible says that Jonah was downstairs in the boat en el sleeping interior del barco. in the interior of the boat. Lo levanta y le dice, pero no te estás dando cuenta de lo que estamos They haciendo wake ahora. him up and say, "Don't you see what's going on? Estamos sacando todas las cosas del barco We're throwing everything off the boat. para podernos salvar porque nos vamos a morir y vamos a Save ahogarnos en este ourselves, lugar. 'cause we're about to drown in this storm." Pero seguían sacando And they kept throwing out y things, cada vez la tormenta aumentaba. and the storm would get stronger. Dijeron, no, aquí hay algo que no está funcionando bien. And they would say, "There's something not functioning Vamos here. a hacer suerte, dice la Biblia, a ver quién es el culpable de esta situación. Let's see and investigate who's the Hacen guilty la one." suerte, dice la Biblia, Investigate, y sale señalado Jonás. and they find it's Jonah. ¿Y tú quién eres? And who are you? Y él es cuando él dice, yo sirvo al Dios viviente, He says, "I serve the living al God, Dios que creó los cielos y la tierra. Se the lo dice a creator of ellos. heaven and earth." He tells them, Y ellos dicen, ¿cómo así? ¿Qué pasó? They said, ¿Por "What's qué no going nos on?" dijiste? "How? Why did you tell us?" ¿Y por qué esta tormenta? No, porque él me envió una misión y yo estoy completamente desobedeciendo la misión. "We have this storm because I disobeyed No, him." no, qué locura hemos hecho contigo al embarcarte aquí. "What have we done letting you here?" Y a él mismo le da la solución. And you're going to give him. Eso no fue que los marinos, él mismo dice, aquí no hay otra. Tírenme el agua There's no other way. The y solution se les is acaba el problema. throw me and the storm is over. Y ellos son conscientes They are conscious de que Dios adoraba a Jonás. of what God ¿Qué dice? Jonah worshiped. Que ellos dicen, pero la sangre tuya They said, "But your blood va a estar sobre nosotros. is over our heads. No te preocupes, amárreme que yo solito me tiro. So don't worry about it. Get rid of me. I'll throw myself." Y la Biblia dice que lanzan a Jonás The Bible says they threw him over, y aparece un gran pez. and a great No es una ballena, no sabemos qué tipo de pez. We don't know what kind, but it was a great fish. Como marino que soy, As a seaman that I am, existen 3 tipos de peces que pueden albergar there's 3 different fish a un hombre en su a un hombre en el vientre del that can pez. swallow a man whole. Está el gran tiburón blanco, The white shark, pero desafortunadamente no puede ser porque el tiburón blanco destroza. unfortunately, not him because he destroys. Está el tiburón ballena, ese sí. The whale shark, El tiburón ballena sí puede albergar una persona adentro. Y hay otro pez que es la ballena esperma, así se le conoce. sperm whale. Un mero también puede albergar, un mero bien grande puede albergar a una persona en su vientre. These 2 can swallow a man whole. Pero cuando leemos esta historia, But when we read the story, que es una historia real, it's a real story. no es una fantasía. It's not a fantasy. ¿Y sabe por qué es real? You know why it's real? Porque el Señor Jesucristo lo dijo. Because Jesus said, Así como Jonás. just like Jonah. Sí, él no dijo, así como la fábula que te enseñaron hace años, así como este mito, no, así como Jonás vivió esto, He didn't say just as the myth. He says just as así Jonah yo lived, también voy a estar 3 días y 3 noches. just like that would be 3 days and 3 nights. Y cuando Jonás entra en el vientre del pez, When Jonah enters the fish, no es un hotel 5 estrellas, it's not a 5-star hotel. no es una cárcel. It's not a jail. Yo te quiero decir que aquí en el estómago hay ácidos, I want to tell you that he's dealing with acid, las algas, el nasty agua, no hay water. luz. There's no light. Él estaba viviendo esa circunstancia. He was living this circumstance. Y ahí es donde viene This is where la oración. Mira cómo cambia la oración de Jonás, la que te dije al principio, his prayer comes. Look how prayer changes donde things. tenía el ego Jonás así bien alto. Quítame la vida. Ahora, Jonás capítulo 2, versículo 1 al 9. Entonces Jonás oró al Señor su Dios Jonah 2, verse 1 through 9. Now desde el Jonah prayed to his vientre del God pez. from the whale. Desde el vientre del pez. Y dijo, en mi angustia clamé al Señor. In my anguish I called on the Lord, Y Él me respondió. and he heard me. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio. Él sabía que estaba en la misma tumba, From the ahí dentro inside del of the pez. sepulchre I called, Y escuchaste mi clamor. and you heard my call. A lo profundo me arrojaste, In the deep you took me, al corazón mismo de los mares. Me encanta porque él lo está describiendo todo. Al corazón mismo de los mares. from the heart of the sea. Las corrientes me envolvían. Cada vez que el pez abría la boca entraban las corrientes y lo The envolvían. waves that entangled me. Todas tus ondas y tus olas
pasaban sobre mí. Your waves went over me. Y pensé, And I thought, he sido expulsado de tu presencia. I have been exposed from your presence. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Dice How Jonás. can I enter your holy place? Las aguas me llegaban hasta el cuello, dice Jonás. The waters reached up to my Lo neck. profundo del océano me envolvía. The deep. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Dragging me to the bottom. Me tragó la tierra The earth swallowed me. y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, But you, O Lord, Dios mío, my God, me rescataste de la fosa. has rescued me from this. Ojo con esto. Al sentir que se me iba la vida. Note this. Feeling his life was ending. Oye, este no era el que estaba diciendo, quítame la vida. Wasn't this the same guy saying, kill me? Me quiero morir. I want to die. Quítame la vida. Y ahora la oración es completamente diferente. Al sentir que se me iba la Now his vida, prayer is different now. Feeling as my life is me gonna end. acordé del Señor. I remembered the Lord, Y mi oración llegó hasta ti, and my prayer reached heaven, hasta tu santo templo. to your holy place. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo en cambio, ojo con esto, yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Those that live in vain dismiss the joy of the Lord, but I have called on to you and entered your place. Porque cuando uno está Because when someone is in en el vientre del pez, the belly of the fish, uno hace promesas de todo tipo. you make all kinds of promises. Ahí hizo Jonás. That's what Jonah did. No te preocupes, yo voy a cumplir todo lo que tú me dijiste. Don't worry, I'm going to fulfill everything Voy a you told me. cumplir tu propósito en I'm esta going to tierra. fulfill your purpose. Pero yo hoy te quiero decir algo. But I want to tell you something. Jonás le tocó aprender Jonah had to learn por una experiencia. through an experience. Pero ya el Señor le había dado la instrucción antes. But God already given them instruction before. La pregunta que te quiero decir en esta The mañana: question I have for you today, ¿cuántos vientres de ballena tienes que pasar en tu vida how many fishes have to swallow you in your life para cumplir la instrucción de to Dios? fulfill the instructions of the Lord? ¿Cuántos vientres tienes que pasar en tu vida How many fishes have to swallow you in your life para cumplir so la you can voluntad de fulfill Dios? what God has called you to do? Y Jonás ahí prometió: And Jonah right there promised, Señor, Lord, contigo hasta el final. I'll be with you to the end. Mira, a mí nunca se me olvida la historia I never forget the story de un gran amigo que llevó a su hijo al hospital por una alergia to the hospital for an allergy. y lo empezaron a tratar They started to treat him. y era simplemente una consulta rápida. It was a quick consultation. Y el niño ahí mismo en el hospital And the kid right there in the hospital se empezó a sentir mal, started feeling sick, se empezó a sentir mal, feeling sick, se empezó a sentir mal. feeling sick. No encontraban solución. And they found no solution. El hijo de mi amigo My friend's son, estaba a punto de morirse. he was about to die. Y hay algunos hospitales And there was a few hospitals que tienen una capilla, una, they have a chapel. una capilla, y él entra a la capilla, He enters the chapel, se arrodilla he kneels, y le dice: Señor, he says, Lord, si tú le salvas la vida a mi hijo, if you save my son's life, te prometo que te serviré todos los días de mi vida. I promise you I will serve you all the days of my life. A la hora At the time de haber hecho esta oración, that he did the prayer, un médico que no tenía nada que ver con el niño a doctor that had nothing to do with the case, está pasando revista, doing some things, mira los medicamentos looking at the investigation, looking at y el paper, médico dice: este medicamento and he says, this treatment es el que le está quitando la vida al niño. is what's killing him. Quítenselo de una vez. Take off the treatment. Y a partir de ese momento And after that, se empezó a recuperar. he started to recover. Este amigo mío, This friend of mine, a partir de ese momento empezó a servir al Señor. since that moment, started serving the Lord. Pero al año A year later, dejó a su esposa, he left his wife, dejó a su hijo, he left his son, se destruyó un matrimonio por otra persona. and the marriage was destroyed. Desafortunadamente en el vientre del pez es que prometemos cosas a Dios, Unfortunately, in the whale's belly, we promise pero things muchas veces no se to las God cumplimos. that we often don't fulfill. Por eso, Therefore, la gran pregunta que te quiero the decir: question I have for you is, la Biblia menciona the Bible mentions que por una sola alma because of one soul que se ha rescatado aquí, allá afuera, that be saved here or out there, hay fiesta en los cielos. there is a feast in heaven.
La pregunta que te quiero hacer en esta mañana The es: question I have for you this morning is, ¿hace cuánto no te gozas how long has it been since you rejoiced por la salvación de un alma? for the salvation of a soul? ¿Hace cuánto no te gozas y dices, Señor, gracias? Since when have you Porque la rejoiced oración y el esfuerzo, la visita, hoy ese es un hijo tuyo, and hoy ese es said una hija to the tuya. Lord, thank you for that soul? Mira lo que dice el libro de Lucas, Look what the book of Luke says, capítulo 15. chapter 15. El Señor habla de 3 parábolas. Jesus speaks of 3 parables, 3 parábolas muy conocidas por todos nosotros. very well-known parables. Es decir, él facilito solamente hubiera dicho una sola parábola. It was easy for him to say just one, Pero dijo 3, but he said 3 como para que no se te olvide nunca. so that you won't forget. Es como cuando yo le digo a mi hijo, It's like when I tell my son, Samuel, Samuel, para que te vaya bien en la vida, so everything can go good in life, obedece. obey. Y yo le digo, repíteme, And I Samuel, say, repeat, Samuel, para que te vaya bien en la vida, so everything can go good in your life. ¿qué tienes que hacer? What do you have to do? Obedece. Obey. Pero se lo digo y se lo digo y se lo digo And I'm para que saying le it quede again aquí. and again, so it can register. Lo mismo hizo nuestro Señor Jesucristo con estas 3 parábolas. Jesus did the same thing with these Facilito 3 hubiera parables. dicho una, pero te digo 3 para que no se te olvide nunca. He told you 3 so you would never La primera forget. parábola, The first one, muy conocida por todos nosotros, la parábola de la oveja perdida. the parable of the lost sheep. Lucas capítulo 15, versículo 7. Luke 15, verse 7. Y les dijo que así también en el cielo I say unto you, just likewise, joy shall be in heaven habrá más alegría por un solo pecador over one sinner that repenteth que se arrepienta more than que por 99 justos que no 90 necesitan arrepentirse. 99 just persons which need no repentance. Voy a ser fuerte con lo que voy a decir. It's hard ways to say. El Señor se alegra más. Eso lo estoy diciendo yo. Por uno que se arrepienta aquí, For one soul that repents here, que por todos los que estamos aquí. God adorando y rejoices alabando. that for all that are here. Él se alegra por He rejoices for one, que por todos que nos vengamos aquí a reunirnos. that all of us that are united here. Y nuevamente repite otra parábola completamente diferente el Señor Jesús. And then he says a different parable, La parábola de la moneda perdida. the parable of the lost coin. Versículo 9 del capítulo 15 de Lucas. Luke 15:9. Y cuando la encuentra, And when he has found it, reúne a sus amigas she calleth her friends y vecinas and her neighbors together, y les dice: saying, alégrense conmigo, rejoice with me, ya encontré la moneda que se me había perdido. for I have found the peace which I had lost. Les digo que así mismo se alegrará Dios con sus ángeles Likewise I say unto you that there is joy in the por presence of the un angels solo of pecador God que se arrepienta. over one sinner that repenteth. Ya aquí entra Here comes Dios y los ángeles también se alegran. God and the angels Si la rejoicing. fiesta es eterna por uno, An eternal festival for que one se soul. convierta. Pero más sin embargo otra vez te lo repite para que no se te olvide. Therefore he repeats it to you Y es la parábola del hijo pródigo. in the parable of the lost son. Pero teníamos que hacer una gran fiesta We have to do a great feast y alegrarnos, and rejoice, porque este hermano tuyo because this brother of yours estaba muerto, was dead, pero ahora ha vuelto a la vida. but now he has come back to life. Se había perdido, He was lost, pero ya lo hemos encontrado. but we found him. Todos sabemos We all know esta gran parábola. this parable Un hijo que pide la herencia. of a son that wants the inheritance. En aquella época, cuando tú le pedías en vida la herencia a tu padre, In that time when asking for your inheritance, tú le estabas diciendo a tu padre: you were telling your father, a mí no me importas tú. I don't care about you. Si quieres te puedes morir. For me, you could Que a mí die. lo único que me interesa es tu plata, tu billete. decimos I en just Colombia. want your money. Y recibe el dinero He receives his money, y se lo va a disfrutar al mundo. and he goes wasted in the world. Y cuando ya no tiene nada, When he has nothing left, la Biblia menciona the Bible says que él empieza a comer algarrobas, that he starts to eat with the pigs, comida para cerdos. eating with the pigs. Y ahí es cuando él reflexiona y dice: That's when he reflects and says, los siervos de mi padre the servants of my father comen mejor que yo. eat better than me. Y es cuando él decide regresar a casa. And that's when he decides to return home. Pero lo lindo de esta historia But the best thing of es this que story cuando el padre ve al hijo, is that when the father sees the son, el hijo no es el que corre al padre, the son doesn't run to him. el padre es el que corre al The hijo. father runs to the son. Y te quiero decirte que cuando tú estabas comiendo algarrobas, I want to tell you, when you were eating el with the que pigs, corrió por ti fue él, the one that ran no for you was fuiste God. tú, It wasn't you to him. fue él. It was him Para to que you. estés aquí adorándole, alabándole. So that you can be here worshiping and praising him. Pero nuevamente te hago la pregunta: But again, I ask you, ¿hace cuánto no te gozas since when has it been that you don't rejoice por la salvación de un alma?
for the one salvation of a soul. Yo quiero que en unos 2 minuticos I want you, in 2 minutes, veamos este video de una movie. see a part of a movie. De pronto te la vistes o no te la vistes. Y es una historia de la vida real. It's a story of real life. Y es la historia de la lista de Schindler. Yo quiero que veamos el siguiente video. It's a fake of Schindler's List. Cuando llegue la paz, quiero que se distribuya esa tela entre los obreros. 2,5 metros a cada uno. Y se dará a cada persona una botella de vodka. No se lo beberán, saben que vale mucho. Haga lo mismo con los cigarrillos egipci que encargamos. Así se hará, todo cuanto usted diga. Hemos escrito una carta en que tratamos de explicarlo todo por si le capturan. La hemos firmado todos. Gracias. Es hebreo. Del Talmud dice, quien salva una vida, salva al mundo entero. Podría haber sacado a más. Podría haber salvado a más. No sé, pero creo que podría haber salvado a más. Oscar, 1.100 personas viven gracias a usted. Mírelas. Si hubiera ganado más dinero. Yo he despilfarrado tanto. No tiene usted idea. Si no hubiera... Generaciones enteras vivirán por lo que ha hecho. No he hecho lo suficiente. Ha hecho mucho. Este coche... ¿Quién lo habría comprado? ¿Por qué me lo quedé? Habría salvado a otros 10. 10 personas. 10 personas más. Y esto, 2 personas. Es de oro. 2 personas más. Me habría dado 2 personas por el alfiler. Por lo menos una más. Una persona más. Una persona externa. Por esto. Podría haber salvado a una persona más. No lo hice. No lo hice. No lo hice. No lo hice. ¿Cuánto? Y esto es una historia de la vida real. This is Children. the real life story. Schindler's, Un millonario a millionaire, polaco. Poland, Cuando estaban los judíos when the Jewish, en los campos de concentración nazis, when the Jews were in the concentration camps, él se generó una estrategia.
he came up with a strategy con todo su dinero with all of his money para rescatar a los judíos. to rescue the Jews. 1,100 personas habían en ese lugar. 1,100 people. Pero los judíos en agradecimiento And rejoicingly, the Jews, le querían dar un detalle. they wanted to give him a detail, Ese anillo que ustedes vieron ahí. that ring, Un anillo en oro. a gold ring. Y lo que hicieron fue quitarse What they did las muelas de oro was take off their golden de teeth unos judíos of some Jews para fundir ese oro so that they can make the gold y entregarle ese anillo. and give him that ring. Que en el interior dice, That in the interior it said, quien salva una vida, he who saves one soul salva el mundo entero. saves the whole world. Y él decía, And he would say, ¿por qué no vendí el carro why didn't I sell my si car podía salvar 10 vidas más? if I could save No 10 more podía people? salvar 1,100, pero podía vender el anillo, el botón de oro que tengo aquí. I could have perhaps sold this gold button Y podía haber salvado una más. and I could have saved one more person. Children entendió He understood cuál era su propósito en la vida. what was his purpose in life. Y aquí es donde entra la escena de Jonás. And this is where Jonah's scene began. Jonás va y cumple la orden He goes and completes the order. y predica. He preaches. Sale de Nínive, Comes out of Nineveh. se sube a una montaña He goes to a y mountain. él dice, ahora voy a ver el juicio. Me voy a deleitar de lo que va a hacer Dios. Now he said, I'm going to rejoice in what God is going to do. Se sienta a esperar el espectáculo de cómo se van a condenar los de Nínive. He waits to see how Nineveh is going to be Mas sin condemned. embargo el pueblo de Nínive se arrepiente. But in turn, they Y en medio repented. de que él está esperando el espectáculo, And while he's waiting, la Biblia dice the Bible says que empieza a salir una pequeña calabacera que Dios le ha creado. a gourd starts to form Y empieza a darle la sombra. and starts to give him shadow. Y ahí es cuando dice el profeta, And that's where the prophet says, esta es la vida que yo me merezco. this is the life I deserve. Aquí tengo los pajaritos. I have the birds. Yo soy la última Coca-Cola del desierto. I'm the last soda of the Y desert. aquí voy a ver el espectáculo de And I'm cómo gonna see esa the ciudad se muere. Of how it's going to happen. Mas sin embargo la Biblia dice But instead the Bible says que le entra un sueño a Jonás. that he gets sleepy. Y un pequeño gusano And a small worm mata la calabacera. kills the gourd. Se despierta Jonás Jonah awakens porque tiene el sol aquí because the La sun brisa. is on his face. y se enoja. And he gets mad. ¿Por qué me quitaste la planta? Why did you take my gourd? Y el Señor le dice, And God tells him, ¿te enojas por una planta que yo te you di? get mad of a gourd that I gave you? ¿Y qué hay de los que están allá al frente? What about those that are over there? ¿Qué hay de los que se van a perder allá What al about frente? those that are going to get lost? Y te quiero decir And I want to tell you, que a muchas veces la iglesia lot of times the church está como Jonás, is like Jonah. envuelto en la calabacera. I'm ¿Y sabes cuál es la enjoying calabacera? too much the gourd. You know what's the gourd? El sistema americano. American system. Que tienes que trabajar por tu casa. That you have to work for your house, Que tienes que trabajar por tu carro. for your car. Que tienes que trabajar por tu troca. And you gotta, Y te envuelves en la calabacera. and you get indulged in that. Y te quiero decir en esta And tarde I'm going to tell you this afternoon que el Señor te quiere informar that God wants to inform you que esa calabacera te la dio Él. that gourd He gave No to te la has you. conseguido tú. You didn't get it on your own. Él fue el que te la dio. He gave it to you. Pero no esperes un pequeño gusano But don't wait for a que word te quite todo lo que to te ha dado. take that gourd from you. Porque el objetivo de venir a esta tierra, el objetivo de venir a esta The tierra objective to come to this earth no es la casa, is not your house, no es la troca, not your truck, no es tu empresa. it's not your empire. Él te la dio. It is God that gave it to Pero you. ese dinero que tienes But the money that you have es para el reino, is for the kingdom. para que rescates almas que So están that allá you can afuera, rescue souls that are out there. para que rescates almas que están allá And afuera. rescue souls that are out there. Y no esperes que un pequeño gusano te quite todo lo que te Don't ha wait dado. for a small worm to kill your gourd. Tienes un gran propósito. You got a great purpose, Y el propósito no es la casa. and it's not your house. Trabajas 30 años por una casa. You work 30 years for a house. Ahora quieren hacer un proyecto 50 años por la casa. Now you want to do a project 50 Y years el for the día que te house. vas de esta tierra, The day you leave this earth, te vas mirando un techo que no es el de tu casa. you're looking at En a una ceiling cama que no es la that's tuya. not your house. En un hospital. In a hospital, Y trabajaste toda tu vida por una casa. and you worked all your life for the house. Tienes una gran misión. You have a mission. Allá afuera hay personas que se están muriendo. There's y se people están out yendo there al infierno. dying. Y quieres que te demuestre que no estamos cumpliendo el gran propósito. You want me to show you how we're not fulfilling that purpose? Porque aquí hay sillas vacías. Because there's empty seats here. Venimos al templo y nos gozamos en la calabacera. Come to church, we enjoy our gourd. Mientras allá afuera While out there, el mundo se está perdiendo. the world is dying. Quien salva una vida, He who saves one soul salva al mundo entero. saves the world. Ponte de pie.